Oren a un Dios misericordioso pidiendo perdón. Cristianos, oren pidiendo un derramamiento del Espíritu de Dios sobre un mundo testarudo, malvado e impenitente. Padres, oren pidiendo que Dios corone su hogar con gracia y misericordia. Hijos, oren por la salvación de sus padres. Cristianos santos de Dios, oren para... Nadie ha alentado más a la oración que Jesús. Los seguidores de Cristo recibieron tanto el aliento como la enseñanza para orar. Veían constantemente el ejemplo que Él daba en la oración y notaron la relación directa entre el ministerio excepcional de Jesús y su vida devota de oración. Jesús consideraba que la oración era más importante que la comida, porque la Biblia dice que a horas antes del desayuno, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Marcos 1:35. Para el Hijo de Dios la oración era más importante que reunir grandes multitudes. La Biblia dice, sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Lucas 5:15-16. Las preciosas horas de comunión con su Padre Celestial significaban mucho más para nuestro Salvador que el sueño, porque la Biblia dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. Lucas 6:12. Oró en funerales y los muertos resucitaron. Oró por 5 panes y 2 peces y una multitud fue alimentada con el almuerzo de un niño. Oró, no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Y se abrió un camino para que los hombres y mujeres pecadores pudieran acceder a un Dios santo. Dios le entregó un plano. Dios quiso relacionar su obra en el mundo con las oraciones de su pueblo. Noé oró y Dios le dio un plano del arca de liberación. Moisés oró y Dios libró a los israelitas de la esclavitud egipcia. Gedeón oró y las huestes del enemigo formidable huyeron atemorizados ante sus 300 valientes hombres de oración. Daniel oró y las bocas de los leones se cerraron. Elías oró y el fuego de Dios consumió el sacrificio y el agua que rodeaba el altar. David oró y derrotó a Goliat en el campo de la batalla de los filisteos. Los discípulos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo, y aquel día se agregaron 3,000 personas a la iglesia. Pablo oró y cientos de iglesias nacieron en Asia Menor y en Europa. Dios ciertamente contesta las oraciones. Algunas oraciones son contestadas con un sí y algunas con un no. Pero, ¿qué pasa con las oraciones que no han sido contestadas? Tal vez sus oraciones han estado mezcladas con dudas. Tal vez ha orado en forma egoísta. Tal vez ha pedido a Dios cosas que no son las que le convienen. Ore fervientemente, pero no ocurrió nada, dirán muchos, como un dejo de desánimo. Pedí sanidad y estoy afligido. Pedí dinero y estoy quebrado. Pedí orientación y estoy en serios problemas. Pedí a Dios una persona para formar una familia y no he encontrado ninguna. Pedí a Dios un buen hogar y miren la desdicha y confusión que hay en nuestro hogar. La Biblia dice que hay razones específicas por las que hay oraciones no contestadas. Podría ocurrir que nuestras oraciones no son contestadas por causa de la desobediencia. Un hijo desobediente no puede esperar tener el oro y el moro, como decimos. La Biblia dice, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente sus mandamientos y preceptos que yo les ordeno, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Deuteronomios 28:15. Un cortocircuito en la comunicación quizás. Tal vez sus oraciones no han sido contestadas por un pecado secreto. David dijo, y él debería saberlo, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me había escuchado. Salmo 66:18. El pecado produce un cortocircuito en el sistema de comunicación entre el cielo y la tierra. Así que su oración con un corazón malvado ni siquiera llegará a Dios.
Otra razón por las que las oraciones no son contestadas es el egoísmo o la terquedad. La Biblia dice, cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Santiago 4:3. El propósito de la oración es doble: la bendición del hombre y la gloria de Dios. Si una oración es hecha tercamente para nuestro propio beneficio y no para la gloria de Dios, no merece ser contestada. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, dice en Marcos 14:36. Ese es el espíritu de una oración eficaz. La verdadera oración no es vana repetición de palabras pronunciadas en un público como una exhibición de religiosa. Jesús dijo, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los pueda ver. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Mateo 6:5. Ahora, no hay ateos en las trincheras. Quizás no estás orando como Dios quiere porque te faltan problemas. La oración en el verdadero sentido no es un vago grito de desesperación que nace del temor o la frustración. Miles de personas oran solo cuando están bajo mucha presión o en peligro, abrumados por la incertidumbre. He estado en aviones cuando un motor se detuvo, entonces la gente comenzó a orar. Hemos atravesado tormentas terribles en las que personas que jamás pensaron orar antes estaban orando alrededor de nosotros. He hablado con soldados que me dijeron que nunca habían orado hasta que se encontraron en medio de una batalla. Parece haber un instinto en las personas que las lleva a orar en tiempos de dificultad. Sabemos que no hay ateos en las trincheras, pero el tipo de cristianismo que no logra introducirse en nuestras vidas cotidianas jamás cambiará al mundo. La oración no está limitada a posturas religiosas convencionales, tampoco está restringida a casas de oración o ceremonias religiosas. La Biblia dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. 1 Timoteo 2:8. Al orar, su postura física no es tan importante como la actitud de su corazón. Muchas personas ponen mucho énfasis en la posición del cuerpo durante la oración. Algunos grupos o sectas insisten en que uno debe arrodillarse cada vez que ora o que debe colocar sus manos en cierta forma. Todo relativamente carece de importancia. Si bien el arrodillarse es un acto de humildad cuando se hace sinceramente, orar es simplemente una conversación de doble vía entre usted y Dios. La razón por la que los grandes santos han cerrado sus ojos al orar es para dejar fuera los asuntos del mundo, para que sus mentes puedan estar completamente concentradas en sus conversaciones con Dios. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia dice que se debe cerrar los ojos o que sea importante, si bien ciertamente se presta a la actitud de oración. Liberar el poder. La siguiente pregunta que hacen muchos es, ¿a quiénes se les dice que oren? La Biblia tiene la respuesta, a todos. De nuevo muchos preguntan, ¿dónde se nos manda a orar? Pablo nos da la respuesta cuando dice, en todo lugar. Algunos podrán preguntar también, ¿cuándo se nos manda a orar? La Biblia dice siempre, Lucas 18:1. Es un mandamiento, es un deber, es un privilegio. En esta era moderna en la que vivimos, hemos aprendido a controlar la potencia del poderoso Niágara para nuestro uso y nuestro bien. Hemos aprendido a mantener cautivo el vapor en las calderas y a liberar su tremendo poder para hacer girar nuestras máquinas. Hemos aprendido a contener vapores de gasolina en un cilindro para que exploten en el segundo designado y muevan nuestros automóviles y camiones velozmente por nuestras autopistas. Hasta hemos descubierto el secreto de liberar la energía del átomo, lo cual es capaz de destruir ciudades y civilizaciones enteras. Pero muy pocos de nosotros hemos aprendido a desarrollar plenamente el poder de la oración. Aún no hemos aprendido que los hombres y las mujeres son más poderosos cuando están en oración que cuando están detrás de las armas de fuego más poderosas que se hayan desarrollado. No hemos aprendido que una nación es más poderosa cuando se une en oración ferviente a Dios que cuando sus recursos son derivados hacia armas defensivas. No hemos descubierto que la respuesta a todos nuestros problemas pueden venir a través del contacto con el Dios Todopoderoso en oración. Oren por nosotros. Decenas de misioneros en todas partes del mundo me han dicho, por favor,
Haga que las personas en nuestro país oren por nosotros. Preferimos sus oraciones a cualquier otra cosa. Si los cristianos en nuestro país se dieran cuenta de cuánto significa sus oraciones para nosotros, estos héroes de la fe no dejarían de orar día y noche por sus representantes en los campos misioneros y en el extranjero. Los obreros cristianos aquí en el país también necesitan sus oraciones, lo sé de mi experiencia personal. Solo podemos avanzar en nuestro trabajo evangelístico, las cruzadas, el ministerio fílmico, la televisión y la radio, gracias a sus oraciones. Si no fuera por las oraciones de miles de creyentes en todo el mundo, nuestro ministerio no podría avanzar por completo. Pidan ahora. Pidan que el Señor libere fervientemente. Ahora, consideremos la oración objetivamente. ¿Qué dice la Biblia acerca de la oración eficaz? Primero, la oración es para los hijos de Dios. Jesús dijo, ustedes deben orar así. Padre nuestro, Mateo 6:9. Dios tiene una responsabilidad específica para sus hijos, y a menos que hayamos ingresado a la familia de Dios a través del nuevo nacimiento, no tenemos ningún derecho de pedir favores a Dios. La Biblia dice, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Hay cristianos nuevos que me han dicho, no sé cómo orar, no tengo palabras correctas. Cuando nuestros hijos recién comenzaron a hablar y les encantaba encontrar palabras correctas, igual lograban hacerse entender con mi esposa y conmigo, y los errores que cometían solo nos hacían creerlos más. De hecho, estoy seguro que atesoro esos primeros intentos de conversación más que las palabras de muchos adultos que hablan sin titubeos y sin errores. Oh, mi amigo ansioso, cuyas oraciones no han sido contestadas, Dios te invita a la intimidad de ser su hijo espiritual, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin mácula, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Segundo, la oración eficaz es ofrecida con fe. La Biblia dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y obtendrán. Marcos 11:24. No hay bicicleta para él. Marty Block dijo, nuestras oraciones deben significar algo para nosotros si han de significar algo para Dios. No hace falta decir que si nuestras oraciones son ambiguas, sin sentido, entremezcladas con la duda, quedarán sin respuesta. La oración es más que un deseo dirigido hacia el cielo. Es la voz de la fe dirigida hacia Dios. Tercero, la oración dinámica emana de un corazón obediente. La Biblia dice, y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Primera de Juan 3:22. Conozco un padre rico que no quería darle a su hijo una bicicleta porque su boletín escolar tenía notas muy bajas. No había barrido las hojas del jardín, no había cumplido con otras tareas. Estoy seguro de que si el padre hubiera sido sabio y le hubiera dado regalos valiosos a un hijo tan desobediente, hubiera sido más bien entonces un necio y hubiera convertido a ese hijo en un desagradecido. La Biblia dice, en cambio, si lo desobedecen y no acatan sus mandamientos, Él descargará su mano sobre ustedes. 1 Samuel 12:15. Si desea que sus oraciones lleguen a Dios, entréguele su voluntad rebelde y Él escuchará su clamor. La obediencia es la llave maestra de la oración eficaz. Cuando debemos orar en el nombre de Cristo, Jesús dijo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Y así será glorificado el Padre en el Hijo. Juan 14:13. No somos dignos de acercarnos al santo trono de Dios, excepto a través de nuestro abogado Jesucristo. La Biblia dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para que Él nos ayude en un momento que lo más lo necesitemos. Hebreos 4:16. Dios, por amor a Cristo, perdona nuestros pecados. Dios, por amor a Cristo, suple nuestras necesidades. Dios, por amor a Cristo, recibe nuestras oraciones. La persona que acude con confianza al trono de la gracia ha visto que su acercamiento a Dios ha sido hecho posible por Cristo. Estar en concordancia con Dios es importante en medio de la oración. Muchos preguntan, ¿no hay otra forma de orar excepto a través de Jesucristo? Uno puede orar, pero según la Biblia hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5.
Quinto, debemos desatar la voluntad de Dios en nuestro Señor. En contra de lo que sentía en el momento, dijo: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Por eso debemos orar conforme a su voluntad y no a la nuestra. La oración lo vincula con los verdaderos propósitos de Dios para usted y para el mundo. No solo trae las bendiciones de la voluntad de Dios a su propia vida personal, sino que le da la bendición adicional de estar en concordancia con el plan de Dios. Y por último, nuestra oración debe ser para la gloria de Dios. La oración modelo que Dios nos ha dado finaliza diciendo: tuyos son el reino, el poder y la gloria. Mateo 6:13. Si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, debemos darle gloria a Dios. Nuestro Señor dijo a sus discípulos: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Juan 14:13. ¡Qué privilegio el nuestro! El privilegio de la oración. Cristiano, examine su corazón, vuelva a consagrar su vida, entréguese a Dios sin reservas, porque solo los que oran con un corazón limpio serán escuchados por Él. La Biblia dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. Debemos orar en tiempos de adversidad para no volvernos personas sin fe e incrédulas. Debemos orar en tiempos de prosperidad para no volvernos jactanciosos y orgullosos. Debemos orar en tiempos de peligro para no volvernos temerosos y dubitativos. Necesitamos orar en tiempos de seguridad para no volvernos autosuficientes, pecadores. Oren a un Dios misericordioso pidiendo perdón. Cristianos, oren pidiendo un derramamiento del Espíritu de Dios sobre un mundo testarudo, malvado, impenitente. Padres, oren pidiendo que Dios corone su hogar con gracia y misericordia. Hijos, oren por la salvación de sus padres. Cristianos santos de Dios, oren para que el rocío del cielo pueda caer sobre la tierra sedienta y seca, y para que la justicia pueda cubrir la tierra como las aguas cubren la mar. Oren creyendo como esta promesa de nuestro Salvador en mente. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo tendrán. Satanás tiembla cuando ve al santo más débil de rodillas. Así que ore, cristiano, ore. Voluntad sino la tuya, y se abrió un camino para que los hombres y mujeres pecadores pudieran acceder a un Dios santo. Dios le entregó un plano. Dios quiso relacionar su obra en el mundo con las oraciones de su pueblo. Noé oró y Dios le dio un plano del arca de liberación. Moisés oró y Dios libró a los israelitas de la esclavitud egipcia. Gedeón oró y las huestes del enemigo formidable huyeron atemorizados ante sus 300 valientes hombres de oración. Daniel oró y las bocas de los leones se cerraron. Elías oró y el fuego de Dios consumió el sacrificio y el agua que rodeaba el altar. David oró y derrotó a Goliat en el campo de la batalla de los filisteos. Los discípulos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo, y aquel día se agregaron 3,000 personas a la iglesia. Pablo oró y cientos de iglesias nacieron en Asia Menor y en Europa. Dios ciertamente contesta las oraciones. Algunas oraciones son contestadas con un sí y algunas con un no. Pero, ¿qué pasa con las oraciones que no han sido contestadas? Tal vez sus oraciones han estado mezcladas con dudas. Tal vez ha orado en forma egoísta. Tal vez ha pedido a Dios cosas que no son las que le convienen. Ore fervientemente, pero no ocurrió nada, dirán muchos, como un dejo de desánimo. Pedí sanidad y estoy afligido. Pedí dinero y estoy quebrado. Pedí orientación y estoy en serios problemas. Pedí a Dios una persona para formar una familia y no he encontrado ninguna. Pedí a Dios un buen hogar y miren la desdicha y confusión que hay en nuestro hogar. La Biblia dice que hay razones específicas por las que hay oraciones no contestadas. Podría ocurrir que nuestras oraciones no son contestadas por causa de la desobediencia. Un hijo desobediente no puede esperar tener el oro y el moro, como decimos. La Biblia dice: pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente sus mandamientos y preceptos que yo les ordeno, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Deuteronomios 28:15. Un cortocircuito en la comunicación quizás.
Tal vez sus oraciones no han sido contestadas por un pecado secreto. David dijo, y él debería saberlo, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me había escuchado. Salmo 66, 18. El pecado produce un cortocircuito en el sistema de comunicación entre el cielo y la tierra. Así que su oración con un corazón malvado ni siquiera llegará a Dios. Otra razón por las que las oraciones no son contestadas es el egoísmo o la terquedad. La Biblia dice, cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Santiago 4:3. El propósito de la oración es doble: la bendición del hombre y la gloria de Dios. Si una oración es hecha tercamente para nuestro propio beneficio y no para la gloria de Dios, no merece ser contestada. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, dice en Marcos 14:36. Ese es el espíritu de una oración eficaz. La verdadera oración no es vana repetición de palabras pronunciadas en un público como una exhibición de religiosa. Jesús dijo, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los pueda ver. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Mateo 6:5. Ahora, no hay ateos en las trincheras. Quizás no estás orando como Dios quiere porque te faltan problemas. La oración en el verdadero sentido no es un vago grito de desesperación que nace del temor o la frustración. Miles de personas oran solo cuando están bajo mucha presión o en peligro, abrumados por la incertidumbre. He estado en aviones cuando un motor se detuvo, entonces la gente comenzó a orar. Hemos atravesado tormentas terribles en las que personas que jamás pensaron orar antes estaban orando alrededor de nosotros. He hablado con soldados que me dijeron que nunca habían orado hasta que se encontraron en medio de una batalla. Parece haber un instinto en las personas que las lleva a orar en tiempos de dificultad. Sabemos que no hay ateos en las trincheras, pero el tipo de cristianismo que no logra introducirse en nuestras vidas cotidianas jamás cambiará al mundo. La oración no está limitada a posturas religiosas convencionales, tampoco está restringida a casas de oración o ceremonias religiosas. La Biblia dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. 1 Timoteo 2:8. Al orar, su postura física no es tan importante como la actitud de su corazón. Muchas personas ponen mucho énfasis en la posición del cuerpo durante la oración. Algunos grupos o sectas insisten en que uno debe arrodillarse cada vez que ora o que debe colocar sus manos en cierta forma. Todo relativamente carece de importancia. Si bien el arrodillarse es un acto de humildad cuando se hace sinceramente. Orar es simplemente una conversación de doble vía entre usted y Dios. La razón por la que los grandes santos han cerrado sus ojos al orar es para dejar fuera los asuntos del mundo, para que sus mentes puedan estar completamente concentradas en sus conversaciones con Dios. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia dice que se debe cerrar los ojos o que sea importante, si bien ciertamente se presta a la actitud de oración. Liberar el poder. La siguiente pregunta que hacen muchos es, ¿a quiénes se les dice que oren? La Biblia tiene la respuesta, a todos. De nuevo muchos preguntan, ¿dónde se nos manda a orar? Pablo nos da la respuesta cuando dice, en todo lugar. Algunos podrán preguntar también, ¿cuándo se nos manda a orar? La Biblia dice siempre, Lucas 18:1. Es un mandamiento, es un deber, es un privilegio. En esta era moderna en la que vivimos, hemos aprendido a controlar la potencia del poderoso Niágara para nuestro uso y nuestro bien. Hemos aprendido a mantener cautivo el vapor en las calderas y a liberar su tremendo poder para hacer girar nuestras máquinas. Hemos aprendido a contener vapores de gasolina en un cilindro para que exploten en el segundo designado y muevan nuestros automóviles y camiones velozmente por nuestras autopistas. Hasta hemos descubierto el secreto de liberar la energía del átomo, lo cual es capaz de destruir ciudades y civilizaciones enteras. Pero muy pocos de nosotros hemos aprendido a desarrollar plenamente el poder de la oración. Aún no hemos aprendido que los hombres y las mujeres son más poderosos cuando están en oración que cuando están detrás de las armas de fuego. Más poderosos
poderosas que se hayan desarrollado. No hemos aprendido que una nación es más poderosa cuando se une en oración ferviente a Dios que cuando sus recursos son derivados hacia armas defensivas. No hemos descubierto que la respuesta a todos nuestros problemas pueden venir a través del contacto con el Dios Todopoderoso en oración. Oren por nosotros. Decenas de misioneros en todas partes del mundo me han dicho, por favor, haga que las personas en nuestro país oren por nosotros. Preferimos sus oraciones a cualquier otra cosa. Si los cristianos en nuestro país se dieran cuenta de cuánto significan sus oraciones para nosotros, estos héroes de la fe no dejarían de orar día y noche por sus representantes en los campos misioneros y en el extranjero. Los obreros cristianos aquí en el país también necesitan sus oraciones, lo sé de mi experiencia personal. Solo podemos avanzar en nuestro trabajo evangelístico, las cruzadas, el ministerio fílmico, la televisión y la radio, gracias a sus oraciones. Si no fuera por las oraciones de miles de creyentes en todo el mundo, nuestro ministerio no podría avanzar por completo. Pidan ahora. Pidan que el Señor libere fervientemente. Ahora, consideremos la oración objetivamente. ¿Qué dice la Biblia acerca de la oración eficaz? Primero, la oración es para los hijos de Dios. Jesús dijo, ustedes deben orar así, Padre nuestro, Mateo 6:9. Dios tiene una responsabilidad específica para sus hijos, y a menos que hayamos ingresado a la familia de Dios a través del nuevo nacimiento, no tenemos ningún derecho de pedir favores a Dios. La Biblia dice, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Hay cristianos nuevos que me han dicho, no sé cómo orar, no tengo palabras correctas. Cuando nuestros hijos recién comenzaron a hablar y les encantaba encontrar palabras correctas, igual lograban hacerse entender con mi esposa y conmigo, y los errores que cometían solo nos hacían creerlos más. De hecho, estoy seguro que atesoro esos primeros intentos de conversación más que las palabras de muchos adultos que hablan sin titubeos y sin errores. Oh, mi amigo ansioso, cuyas oraciones no han sido contestadas, Dios te invita a la intimidad de ser su hijo espiritual para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin mácula en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Segundo, la oración eficaz es ofrecida con fe. La Biblia dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y obtendrán. Marcos 11:24. No hay bicicleta para él. Marty Block dijo, nuestras oraciones deben significar algo para nosotros si han de significar algo para Dios. No hace falta decir que si nuestras oraciones son ambiguas,